juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes para disponernos a participar dignamente de esta celebración eucarística. Reconocemos nuestros pecados y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en el obispo San Agustín, para que llenos de ese mismo espíritu tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como autor del amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, escuchamos con devoción la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso, dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos,
Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. El amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe en nuestros cantos. El amor del Señor llena la tierra. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El amor del Señor llena la tierra. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. El amor del Señor llena la tierra. Para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron su lámpara, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con la lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras:
dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con el esposo al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Siéntense. En este 28 de agosto, viernes, la Iglesia celebra con gusto la memoria de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Y además, cada día 28 de cada mes celebramos la devoción de San Judas Tadeo. Primero deberíamos hablar de San Judas Tadeo, como lo hemos hecho en otras ocasiones, el gran apóstol familiar de Jesús. Y después hablar de San Agustín, que en los principios de su vida, él nació en el siglo IV, en el 354, y murió en el 430. Así que vivió sus 76 años. Desde un principio, desde pequeño, fue muy inquieto San Agustín. Y en aquel entonces había pensadores, filósofos y oradores. Exponían sus ideas en las plazas, en los areópagos de los pueblos, al estilo griego. Y Agustín le dio por ese lado, siendo de una familia pobre, le dio por ser sabio y se dedicó a la oratoria, a la filosofía, a las letras. Y llegó a ser un gran gnóstico, un gran orador. Pero no tenía fe, no creía en Jesucristo, era simplemente gnóstico. La palabra gnóstico viene de la palabra nous, de griego nous, que quiere decir entendimiento. Entonces los gnósticos eran aquellos filósofos que todos los misterios los negaban o simplemente trataban de dar una explicación razonable, de tal manera que decían: la razón tiene el poder de penetrar en todo lo que los ignorantes llaman misterios, y lo que la razón no puede conocer simplemente no existe. Así de fácil. Bueno, pues ahí tenemos a un gran sabio, un filósofo. Su lema de los sabios filósofos era encontrar la verdad de todas las cosas. Por eso eran nous o gnósticos. Más adelante lo invitaron unos herejes de la línea doceta. Doceta viene también del griego doqueo, que significa máscara de carnaval. Aquellos se les llamaba docetas porque querían decir que los misterios eran apariencias, como máscaras, que aparentemente el Verbo divino se encarnó, aparentemente sufrió, aparentemente murió,
La prueba de todo esto es que después estaba como si nada, vivo, lleno de gloria, muy contento. Entonces, eran de la línea doceta. O también les llamaban a la corriente que perteneció a San Agustín, les llamaban también, aparte de llamarles docetas, eran llamados los herejes, que pertenecían a una corriente que negaba todos los misterios y ponía como grandeza suprema la verdad objetiva, que está por encima de la subjetiva. La verdad objetiva que está por encima de la verdad moral y espiritual. Bueno, pues San Agustín se enredó con esta secta que proponía la existencia de la luz y las tinieblas, del bien y del mal. El inicio del mundo fue por esos dos principios, la lucha del bien y del mal. Por eso en el hombre tenemos algo de bueno y algo de malo. Eran los maniqueos. Lo bueno que tiene el hombre es la grandeza de su espíritu, decía San Agustín. Pero la grandeza del espíritu del hombre está encarcelada en la miseria de la cárcel de su cuerpo. Al estilo griego, Sócrates decía que los espíritus preexisten en el Hades, en el más allá, como las ideas. Y si estos espíritus llamados ideas, santas, puras, verdades, allá en el Hades griego, en el cielo griego, cometen pecados, los dioses castigan a esas ideas y las encierran en un cuerpo, en un hombre. Y entre más chaparro, panzón, feo, clancuejo y todos los defectos que tenga, quiere decir que su pecado, su error en el Hades fue muy grande. Entonces el mérito de este hombre, de este espíritu, de esta idea, es tratar de vencer por la filosofía, por la verdad, su miserable condición de hombre, y cultivar la filosofía, cultivar la verdad. Y cuando encuentre la razón y la verdad de su ser, él mismo, como Sócrates, tiene que liberarse de su cuerpo y suicidarse, tomar la cicuta, tomar el veneno. Fíjense, ideas torcidas totalmente de las corrientes filosóficas de aquel tiempo, de los primeros siglos del cristianismo. Hasta ahí llegó en cuanto al pensamiento San Agustín, a ser un maniqueo, y lo deja sentir en sus escritos, en sus confesiones. El alma está encarcelada en un miserable cuerpo, y por eso debemos hacer penitencia, y por eso debemos de lapidarnos y pegarnos y ponernos piedritas en los zapatos y ayunar y vencer el miserable cuerpo, para que florezca la vida del espíritu, la fuerza de la voz, que se expresa en las potencias del alma, la fuerza de las ideas y la fuerza de voluntad. No todo es malo. Sin embargo, no es el pensamiento cristiano, no es el evangelio, sino son ideas humanas. En cuanto al pensamiento, en cuanto a su vida, pues él era un bebedor, era un mujeriego, hasta él mismo confiesa que llegó a sentir deseos de ser homosexual, drogadicto de aquel entonces, abandonó a su mamá, se casó, abandonó a su esposa, en fin. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que su madre tuvo varios hijos, 4, pero el más pequeño fue Agustín. Y era el que le sacó, como dicen, las canas verdes por todas estas cosas que hacía. Y ella, después de cansarse de darle consejos, viendo que el hijo no le hacía caso a ella, sino a los grandes filósofos equivocados, Mónica, Santa Mónica, que celebramos ayer,
se refugió en Dios, en la oración de Santa Mónica. Y la ilusión más grande que tenía y que siempre le pedía a Dios es que su hijo Agustín no se condenara, que se convirtiera, que fuera cristiano. Cuánto bien, decía Santa Mónica, cuánto bien puede hacer un gran filósofo como Agustín, efectivamente. Y oraba y lloraba con lágrimas en los ojos y penas en el alma, hasta que finalmente maduró el muchacho, maduró Agustín y se convirtió. Llegó a ser un gran sacerdote, luego por aclamación la gente lo pidió como obispo de una ciudad llamada Hipona. Y así, fíjense, lamentaba Agustín haber conocido tarde la verdad de las verdades, la fuente de todas las verdades, que es el Verbo eterno, Cristo Jesús. Tarde te conocí, Señor, y mi corazón decía, no descansará hasta no llegar a ti. Tarde te conocí, pero mi corazón no descansará hasta llegar a tus brazos. En fin, cuántas cosas podríamos decir de este gran santo. Escribió muchos libros y comentarios de las Sagradas Escrituras, pero los dos libros más importantes son uno de política que se llama La Ciudad de Dios, donde él habla cómo deberían de ser las ciudades cristianas, una obra maravillosa. Y la otra donde nos enteramos de todo lo que vivió y lo que hizo, Confesiones de San Agustín. Él mismo se confiesa y no se avergüenza, sino lo confiesa para advertir a los jóvenes inquietos que no pierdan el tiempo en buscar la verdad solo en las cosas creadas. Ahí está una verdad objetiva, pero también hay verdades espirituales que sobrepasan nuestra capacidad y que sí caben en el corazón. No cabrán en la razón, pero sí caben en la razón, como lo dirá después Santo Tomás de Aquino. En fin, hoy pues celebramos esta gran memoria de este gran santo, pero como decían los padres espirituales, detrás de un gran santo está una gran santa, después detrás de un gran hombre está una gran mujer, Santa Mónica, que cuando se convirtió su hijo, les decía yo ayer, le dio gracias a Dios y dijo como el anciano Simeón, ahora sí puedes dejar, Señor, a tu sierva descansarla en paz. ¿Dónde quieres que enterremos, mamá? Donde quieran. Yo sé que resucitaré al final de los tiempos, pero me muero en paz, porque lo que más quería, que mi hijo se convirtiera, Dios me lo ha concedido. Ya tengo esa paz y quiero descansar en ella. Ahí está pues. Pues ojalá y como San Agustín nunca dudemos de las verdades divinamente reveladas, que nunca lleguemos a conocerlas o a aceptarlas demasiado tarde, sino que por ahí empecemos humildemente aceptando la divina revelación, aunque a veces nos pareciera, como dice San Pablo, una locura. ¿Cómo es posible que Dios sufrió? ¿Cómo es posible que Dios murió? Es una locura o un escándalo para los judíos. Dios no puede sufrir, Dios no puede morir, pues no. Y sin embargo, como decía este gran astrónomo, Galileo Galilei, Epug en francés, sin embargo, así es. Cristo abrazó la cruz y quiso sufrir para llevarnos a donde Él está, para pagar con su sangre la deuda de los hombres y todos pudiéramos llegar a gozar de la paz de Dios, de la gloria a la que Dios destinó a la humanidad desde la creación. Que así sea.
Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes le agrade a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Agustín, obispo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y sus auxiliares Felipe y Tomás, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Evelia Herrera García, Enrique Jacome Martínez, María Guadalupe Marín Palacios, Abel Flores Tecuapacho, Sara Marín Palacios en el 11º mes de fallecida, José Luis Caballero Carrión, Francisco Morales Portillo, José Luis Santillán, José Luis Gómez Barrales, Agustina Dávila Sánchez, Sabino Gracia, Juana Pliego Flores, Agustín Gracia, Irma Hernández García, Vianey Hernández, Agustina Lima, María Nava Alvarado, Pedro Matamoros, Guadalupe Yautensi, María Remedios Reséndiz Arredondo en el 5º día de su novenario luctuoso, Jaime Coronel Manzano en el 5º día de su novenario luctuoso, Crispín Ruiz Palacios en el 1º o 2º día de su novenario luctuoso. Así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten presentes además a cuantos han muerto en tu misericordia. Admítelos ya a contemplar la luz de tu rostro. Da la salud a los enfermos, especialmente Roberto Coronel Flores, Vianey Ramírez Hernández, José Sosa, Abraham Ruiz, y de los enfermos de la familia López Martínez, de Comalcalco, Tabasco. Acepta la acción de gracias a San Judas Tadeo de la familia Medina Ramírez y de todos los enfermos. Ten misericordia de todos nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, con los apóstoles San Judas Tadeo, con su esposo San José y con todos los santos, San Agustín, que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos como hermanos, nos dirigimos a nuestro Padre Dios, con la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos como hermanos un signo de paz. La paz sea contigo.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Y a la hora de mi muerte, llámame, para ir a ti con todos tus ángeles y tus santos, y te alabe por los siglos de los siglos. Amén. De pie. Oremos. Que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique, Señor, para que como miembros del cuerpo de Cristo nos transformemos en el mismo Cristo, a quien hemos recibido, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Así sea. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado.